Hola mis queridos, me llamo Soledad Esperanza, pero todos me conocen como Abuela Soledad. Tengo 79 años y hoy les voy a contar la historia más extraña y dolorosa de mi vida. Una historia sobre un secreto que guardé durante 50 años para proteger a la persona que más daño me había hecho en este mundo. Un secreto que, si lo hubiera revelado en su momento, habría destruido por completo la vida de mi peor enemigo, pero que elegí mantener en silencio por razones que ustedes van a entender cuando lleguen al final de esta historia. Si les cuento esto hoy, no es para buscar comprensión o lástima, sino porque después de 5 décadas guardando este peso en mi corazón, finalmente siento que es el momento de revelar la verdad. Antes de comenzar, me gustaría saber de dónde me están viendo. Déjenme un comentario aquí abajo y si pueden, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta viejita a seguir contando sus historias. Mi historia comienza en 1954, cuando yo tenía 20 años y vivía en un pequeño pueblo llamado San Pedro de las Flores, en el interior de Nicaragua. Era una joven soltera que trabajaba como maestra en la escuela rural del pueblo, un trabajo que había conseguido después de estudiar durante años para obtener mi certificado de educación. En aquella época, ser maestra era una de las pocas profesiones respetables para una mujer soltera. Vivía con mis padres, don Ramón y doña Francisca, en una casa sencilla pero digna cerca del centro del pueblo. Éramos una familia respetada en la comunidad, conocida por nuestra honestidad y nuestra dedicación al trabajo. Mi padre era carpintero y tenía un pequeño taller donde hacía muebles para las familias del pueblo. Mi madre se quedaba en casa cuidando de mis 2 hermanos menores, Carlos y Miguel, que tenían 15 y 12 años respectivamente. Era una familia unida y trabajadora, donde se valoraba la educación y el respeto por los demás. Como maestra de la escuela rural, yo enseñaba a niños de todas las edades, desde los 6 hasta los 14 años, todos en la misma aula. Era un trabajo difícil, pero que me llenaba de satisfacción. Me levantaba cada mañana emocionada por llegar a la escuela y ver las caritas curiosas de mis estudiantes esperándome. La escuela era un edificio pequeño de adobe con un techo de tejas rojas y grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural. Tenía solo 2 aulas, una donde yo enseñaba y otra que usaba el maestro Evaristo, un hombre mayor que se encargaba de los estudiantes más avanzados. Fue a principios de 1954 cuando llegó al pueblo una nueva familia que cambiaría mi vida para siempre. La familia Mendoza venía de la capital, Managua, porque el padre, don Augusto Mendoza, había sido asignado como nuevo administrador de la finca de café más grande de la región. Don Augusto era un hombre de unos 45 años, educado y exitoso, que traía consigo a su esposa, doña Elena, y a sus 2 hijos, Patricia, de 19 años, y Ricardo, de 22. Eran una familia adinerada que se instaló en la casa más grande del pueblo, una mansión colonial que había pertenecido al antiguo hacendado. Desde el momento en que la familia Mendoza llegó al pueblo, se convirtieron en el centro de atención de toda la comunidad. Tenían automóvil propio, ropa elegante traída de la capital y un estilo de vida que contrastaba completamente con la sencillez del resto de nosotros. Patricia Mendoza era una joven hermosa, con cabello castaño largo y ojos verdes, siempre vestida con los últimos modelos de la moda capitalina. Tenía una elegancia natural y una educación refinada que la hacían destacar entre todas las mujeres jóvenes del pueblo. Pero desde el primer día que la conocí, Patricia me trató con desprecio. Era como si mi existencia la molestara profundamente. Cuando nos presentaron en la iglesia un domingo, después de la misa, ella apenas me dirigió la palabra y me miró de arriba abajo con una expresión de desdén que me hizo sentir muy incómoda. «Ah, tú eres la maestra», me dijo con una sonrisa forzada. «Qué interesante». La forma en que pronunció la palabra interesante dejaba claro que no lo consideraba para nada positivo. Al principio pensé que tal vez era solo timidez o que no estaba acostumbrada a tratar con gente del pueblo. Pero con el paso de los días me di cuenta de que Patricia tenía una animosidad genuina hacia mí,
aunque yo no entendía por qué. Patricia comenzó a esparcir rumores sobre mí en el pueblo. Decía que yo me creía superior a los demás porque era maestra, que les llenaba la cabeza de ideas extrañas a los niños, que no era apropiado que una mujer soltera de 20 años estuviera enseñando sin la supervisión adecuada. Esa muchacha se cree muy importante, la escuché decir una vez en el mercado. En la capital, las maestras son más humildes y saben cuál es su lugar. También comenzó a cuestionar mis métodos de enseñanza, aunque ella nunca había puesto un pie en mi escuela. Decía que los niños del pueblo necesitaban educación práctica, no ideas fantasiosas como las que yo les enseñaba. Lo que más me dolía era que algunos padres de familia comenzaron a hacer caso a sus comentarios. De repente, madres que antes me saludaban con cariño empezaron a mirarme con desconfianza. Algunos padres comenzaron a cuestionar por qué estaba enseñando ciertos temas a sus hijos. Pero la cosa empeoró cuando Patricia comenzó a interesarse por alguien que era importante para mí. Su nombre era Fernando Castillo, un joven de 24 años que trabajaba como contador en la alcaldía del pueblo. Fernando y yo habíamos estado desarrollando una amistad especial durante los últimos meses, y yo tenía la esperanza de que esa amistad pudiera convertirse en algo más. Fernando era un hombre inteligente, amable y trabajador. Venía de una familia humilde pero respetable, y había logrado educarse y conseguir un buen trabajo gracias a su dedicación y esfuerzo. A mí me gustaba mucho su forma de ser, su honestidad y su manera de tratarme con respeto y consideración. Los domingos, después de la misa, Fernando y yo solíamos caminar juntos por la plaza principal del pueblo, conversando sobre libros, sobre nuestros sueños para el futuro, sobre la vida en general. Era una relación inocente y respetuosa, pero yo sentía que había una conexión especial entre nosotros. Cuando Patricia se dio cuenta del interés mutuo que existía entre Fernando y yo, decidió intervenir de la manera más cruel posible. Comenzó a presentarse en los lugares donde sabía que Fernando estaría, siempre vestida elegantemente, siempre con esa sonrisa encantadora que sabía usar cuando quería conseguir algo. Patricia tenía ventajas que yo no tenía. Venía de una familia rica y poderosa, tenía ropa cara y joyas hermosas. Sabía hablar de temas sofisticados porque había recibido una educación privilegiada en la capital. Además, era indiscutiblemente hermosa de una manera que yo sabía que nunca podría competir. En cuestión de semanas, Fernando comenzó a prestarle atención a Patricia. Al principio pensé que era solo cortesía, pero pronto me di cuenta de que estaba genuinamente interesado en ella. Los veía conversando después de la misa, los veía caminando juntos por la plaza donde antes caminábamos él y yo. Una tarde, Fernando vino a buscarme después de la escuela. Se veía nervioso y tenía dificultad para mirarme a los ojos. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Soledad, me dijo finalmente. Quiero que sepas que valoro mucho nuestra amistad, pero creo que es mejor que mantengamos cierta distancia. No quiero que la gente hable mal de ti por ser vista conmigo. Yo sabía que esa no era la verdad real. La verdad era que se había enamorado de Patricia y ya no tenía interés en mí, pero fue demasiado cobarde para admitirlo directamente. ¿Es por Patricia?, le pregunté directamente. Fernando se sonrojó y bajó la mirada. Patricia es una mujer muy especial. Viene de una buena familia, tiene educación, tiene muchas cualidades que... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Patricia tenía cualidades que yo no tenía, y él había decidido que ella era una mejor opción. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No solo había perdido al hombre que me gustaba, sino que lo había perdido ante la mujer que más me despreciaba en el mundo. Era como si Patricia hubiera planeado todo específicamente para lastimarme. Pero las cosas empeoraron aún más. Patricia no se conformó con haber conquistado a Fernando. Quería asegurarse de que yo entendiera completamente que había ganado, que era superior a mí en todos los aspectos. Comenzó a hacer comentarios públicos sobre mi situación. Pobrecita la maestra, decía con una sonrisa falsa.
Debe ser muy difícil para ella ver cómo otras mujeres pueden conseguir lo que ella no puede. También empezó a sugerir que yo había tenido comportamientos inapropiados con Fernando, que había sido demasiado atrevida para una mujer soltera, que había tratado de atrapar a un hombre usando métodos poco decorosos. Las mujeres educadas saben cómo comportarse con dignidad, decía. No se lanzan detrás de los hombres como algunas personas hacen. Estos comentarios llegaron a oídos de mis padres y de las autoridades de la escuela. De repente, mi reputación como maestra respetable estaba siendo cuestionada. Algunos padres comenzaron a preguntar si era apropiado que sus hijos fueran enseñados por una mujer que tenía problemas de moral. El director de educación de la región vino a visitarme para preguntarme sobre los rumores que había escuchado. Tuve que explicarle que mi relación con Fernando había sido completamente inocente y respetuosa, que nunca había hecho nada inapropiado. «Señorita Soledad», me dijo el director, «entiendo que los rumores pueden ser injustos, pero debe entender que la reputación de nuestros maestros debe estar por encima de cualquier sospecha. Tal vez sería mejor que fuera más cuidadosa en sus relaciones sociales». Era injusto, pero era la realidad de aquella época. Las mujeres, especialmente las maestras, tenían que mantener estándares de comportamiento imposiblemente altos. Cualquier rumor sobre impropiedad podía destruir una carrera. Patricia y Fernando anunciaron su compromiso 3 meses después de haberse conocido. La noticia se extendió por todo el pueblo como un incendio. Sería la boda más elegante que el pueblo había visto jamás. La noche que anunciaron el compromiso, me quedé en mi habitación llorando de frustración y humillación. No solo había perdido al hombre que me gustaba, sino que mi reputación había sido dañada en el proceso. Patricia había ganado en todos los frentes. Pero lo que más me dolía era la injusticia de todo. Patricia había llegado al pueblo con todas las ventajas: dinero, belleza, educación privilegiada, familia poderosa, y las había usado para destruir las pocas cosas buenas que yo tenía en mi vida. Los preparativos para la boda dominaron las conversaciones del pueblo durante meses. Doña Elena, la madre de Patricia, contrató a costureras de la capital para hacer el vestido. Trajeron flores especiales, músicos profesionales, comida elegante. Iba a ser un evento que el pueblo recordaría durante años. Durante este tiempo, Patricia continuó tratándome con desprecio, pero ahora había una nota de triunfo en su actitud. Había ganado la guerra entre nosotras y quería asegurarse de que yo lo supiera. «Espero que vengas a mi boda», me dijo una vez en el mercado, delante de varias mujeres del pueblo. «Sé que Fernando aprecia tu amistad. Será lindo que estés allí para verlo feliz». Era una invitación cruel, diseñada para humillarme públicamente. Pero yo respondí con dignidad. «Por supuesto, Patricia. Deseo toda la felicidad del mundo para ustedes dos». Por dentro, sin embargo, estaba destrozada. La idea de ver a Fernando casarse con Patricia, de verlos felices juntos, me partía el corazón. La boda se celebró en mayo de 1955, en la iglesia principal del pueblo. Patricia se veía hermosa con su vestido blanco importado de Managua, con perlas y encajes que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. Fernando se veía elegante y feliz. Durante la ceremonia, los veía mirarse con amor genuino, y eso me dolía más que cualquier insulto que Patricia hubiera podido dirigirme. Se amaban de verdad, y yo era solo un obstáculo que había sido removido del camino. Después de la ceremonia, hubo una gran fiesta en la casa de los Mendoza. Todo el pueblo estaba invitado, pero yo me quedé solo unos minutos para cumplir con las cortesías sociales. No podía soportar ver su felicidad por más tiempo. Cuando me fui de la fiesta, pensé que ese sería el final de mi historia con Patricia Mendoza. Ella había conseguido lo que quería, había demostrado su superioridad, y ahora podríamos coexistir en el pueblo sin más conflictos. Pero estaba muy equivocada. Para Patricia, yo seguía siendo una amenaza, aunque ya no entendía por qué. Tal vez era porque representaba algo que ella no podía tener: el respeto genuino de la comunidad que se gana a través del trabajo y el servicio,
no a través del dinero y las conexiones. Después de la boda, Patricia comenzó una campaña más sistemática para desacreditarme como maestra. Convenció a su suegro para que comenzara a cuestionar públicamente mis métodos de enseñanza. Como administrador de la finca más importante de la región, don Augusto tenía influencia política considerable. Patricia también comenzó a organizar reuniones con las madres de familia del pueblo, donde discutían problemas educativos. En estas reuniones, según me contaron después, ella sugería que los niños no estaban aprendiendo adecuadamente en mi escuela, que necesitaban una educación más moderna y apropiada. En la capital, decía Patricia, los niños aprenden cosas más útiles. No pierden tiempo con poesía y literatura cuando podrían estar aprendiendo habilidades prácticas. Era irónico, porque la literatura y la poesía eran exactamente las cosas que hacían que mis estudiantes se emocionaran por aprender. Había visto cómo sus ojos se iluminaban cuando leíamos cuentos juntos, cómo se entusiasmaban cuando les enseñaba a escribir sus propias historias. Pero las críticas de Patricia comenzaron a tener efecto. Algunos padres comenzaron a retirar a sus hijos de la escuela. Otros comenzaron a enviarlos a la escuela de un pueblo vecino, donde había un maestro hombre que Patricia había elogiado públicamente. El director de educación volvió a visitarme, esta vez con una expresión más seria. «Señorita Soledad», me dijo, «hemos recibido varias quejas sobre su enseñanza. Algunas familias importantes de la región están preocupadas por el tipo de educación que sus hijos están recibiendo». Le pregunté qué quejas específicas habían recibido, pero las respuestas eran vagas, que era demasiado teórica, que no preparaba a los niños para la vida real, que había ciertos problemas de disciplina en mi aula. «Necesito que entienda», continuó el director, «que nuestros maestros deben tener el apoyo de la comunidad. Si la comunidad pierde la confianza en un maestro, entonces tenemos un problema que debe ser resuelto». Entendí el mensaje claramente. Si Patricia continuaba su campaña contra mí, yo perdería mi trabajo. Y sin mi trabajo como maestra, no tendría forma de mantenerme económicamente en el pueblo. Esa noche hablé con mis padres sobre la situación. Mi padre estaba furioso. «Esa mujer está tratando de destruirte por pura maldad», me dijo. «No ha hecho nada bueno desde que llegó a este pueblo excepto causar problemas». Mi madre era más práctica. «Hija, tal vez deberías considerar buscar trabajo en otro pueblo. Aquí las cosas se han vuelto muy difíciles para ti». Pero yo no quería irme. Había nacido en San Pedro de las Flores. Mi familia estaba allí. Mis estudiantes me necesitaban. ¿Por qué tenía que ser yo la que se fuera? ¿Por qué Patricia tenía el derecho de expulsarme de mi propio hogar? Decidí luchar. Comencé a hacer visitas a las familias de mis estudiantes, explicándoles personalmente los métodos que usaba y por qué creía que eran beneficiosos para sus hijos. Muchos padres me escucharon con interés y algunos comenzaron a defender mi enseñanza públicamente. Pero Patricia escaló su campaña. Comenzó a sugerir que yo tenía ideas peligrosas que podían influir negativamente en los niños. En aquella época de tensiones políticas en Nicaragua, cualquier acusación de tener ideas peligrosas era muy seria. Una maestra debe enseñar respeto por la autoridad y los valores tradicionales, decía Patricia. No debe llenar las cabezas de los niños con ideas que cuestionan el orden establecido. Esto era particularmente cruel porque yo nunca había hablado de política en mi aula. Me concentraba en enseñar lectura, escritura, matemáticas básicas y un poco de historia y geografía. Pero Patricia había logrado crear la impresión de que yo era algún tipo de revolucionaria peligrosa. La situación llegó a un punto crítico en septiembre de 1955. El director de educación vino a observar mi clase personalmente. Patricia había logrado convencer a suficientes personas influyentes de que yo era un problema, y ahora las autoridades educativas querían verificar las acusaciones por sí mismas. Ese día enseñé la mejor clase de mi vida. Los niños estaban atentos y participativos. Respondían bien a mis preguntas, demostraban que habían aprendido el material que les había enseñado.
Cuando terminó la observación, varios de mis estudiantes se acercaron al director para contarle cuánto les gustaba aprender conmigo. El director parecía impresionado. «Señorita Soledad», me dijo después, «es evidente que usted es una maestra competente y que sus estudiantes la respetan. No veo ningún problema con sus métodos de enseñanza». Pensé que había ganado, que finalmente la verdad había triunfado sobre las mentiras de Patricia, pero estaba subestimando su determinación y su influencia. Esa misma noche, don Augusto Mendoza visitó al director de educación en su casa. No sé exactamente qué se dijeron, pero al día siguiente el director tenía una actitud completamente diferente hacia mí. «Señorita Soledad», me dijo, «después de reflexionar más sobre la situación, creo que sería mejor para todos si considerara una transferencia a otra escuela. Tengo una posición disponible en un pueblo más pequeño, a unas 3 horas de aquí». Era un exilio disfrazado de promoción. El pueblo que me ofrecía era más pequeño, más pobre, con menos recursos. Era claramente un castigo, no una oportunidad. «¿Por qué?», le pregunté. «Usted mismo dijo ayer que no veía ningún problema con mi enseñanza». El director evitó mi mirada. «A veces las consideraciones pedagógicas no son las únicas que debemos tener en cuenta. Hay factores sociales y políticos que también debemos considerar». Entendí que don Augusto había usado su influencia política para forzar mi transferencia. Patricia había ganado otra vez. Esa noche, sentada en mi habitación, me sentí completamente derrotada. Patricia había logrado destruir mi carrera en mi pueblo natal, había arruinado mi reputación, había ganado al hombre que me gustaba y ahora me estaba expulsando de mi hogar. Pero entonces pasó algo que cambió todo. Era muy tarde, cerca de la medianoche, cuando escuché ruidos extraños en el patio trasero de nuestra casa. Al principio pensé que podían ser animales, pero los sonidos eran demasiado regulares, demasiado deliberados. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la ventana para mirar hacia afuera. Lo que vi me dejó completamente sin aliento. Patricia Mendoza estaba en nuestro patio, pero no estaba sola. Estaba con un hombre, y no era Fernando. Era alguien que yo conocía muy bien, el doctor Ramírez, un hombre casado de unos 40 años que tenía esposa y 3 hijos. Estaban besándose apasionadamente, y por la manera en que se tocaban, era obvio que habían hecho esto muchas veces antes. No era un encuentro casual o un momento de debilidad. Era claramente una relación sexual establecida. Me quedé allí parada, sin poder creer lo que estaba viendo. Patricia, la mujer que se había presentado como el modelo de virtud y moralidad, que había cuestionado mi propia moralidad, que había usado su supuesta superioridad moral para destruir mi reputación, era una adúltera. Los vi hablar en voz baja durante unos minutos, luego besarse otra vez antes de que el doctor se fuera silenciosamente por el callejón trasero. Patricia se quedó allí unos momentos, arreglándose la ropa y el cabello, antes de dirigirse hacia su casa. Mi mente estaba corriendo. Si revelaba lo que había visto, podría destruir completamente a Patricia. El adulterio era considerado uno de los pecados más graves en nuestro pueblo conservador. Una mujer acusada de adulterio perdería inmediatamente todo respeto social, su matrimonio se desharía, y probablemente tendría que irse del pueblo en desgracia. Era exactamente lo que Patricia había tratado de hacerme a mí, pero ahora yo tenía el poder de hacérselo a ella de verdad. Durante los días siguientes, observé a Patricia más cuidadosamente. Ahora que sabía qué buscar, podía ver las señales que antes había pasado por alto. Las miradas secretas que intercambiaba con el doctor Ramírez en la iglesia, las excusas que inventaba para salir de casa a ciertas horas, los momentos en que desaparecía sin explicación. También comencé a notar que no era la única que sospechaba algo. La esposa del doctor Ramírez, doña Carmen, había comenzado a actuar de manera extraña. Se veía triste y preocupada, y había comenzado a hacer preguntas sutiles sobre dónde había estado su marido en ciertos momentos. Una tarde, doña Carmen vino a visitarme después de la escuela. Era una mujer dulce y humilde,
que siempre había sido amable conmigo. Soledad, me dijo con lágrimas en los ojos, creo que mi marido está teniendo una aventura. He visto señales, he notado cambios en su comportamiento, pero no sé qué hacer al respecto. Mi corazón se partió por ella. Doña Carmen era inocente en todo esto. Era una víctima tanto como Fernando lo sería si supiera la verdad sobre su esposa. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No tengo pruebas, me dijo, pero tengo sospechas. Hay una mujer en el pueblo que siempre está disponible cuando mi marido necesita hacer visitas médicas fuera de horario. No mencionó el nombre de Patricia, pero era claro que ella también había comenzado a sospechar. Esa noche me quedé despierta durante horas, debatiendo conmigo misma sobre qué hacer. Tenía el poder de destruir a Patricia, de demostrar que toda su superioridad moral era una mentira, de vengarme por todo el daño que me había hecho. Pero también pensé en Fernando. Si revelaba el adulterio de Patricia, su matrimonio se desharía. Él había sido cruel conmigo, sí, pero no merecía ser humillado públicamente. Y aunque Patricia había sido malvada conmigo, ¿tenía yo el derecho de destruir completamente su vida? También pensé en doña Carmen y en sus 3 hijos. Si revelaba la aventura, su familia se desharía también. Sus hijos crecerían con la vergüenza de tener un padre adúltero. ¿Era justo para ellos? Durante 2 semanas estuve observando, recopilando evidencia, tratando de decidir qué hacer. Vi a Patricia y al doctor Ramírez reunirse varias veces más en lugares secretos. Una vez los vi en el bosque detrás de la iglesia. Otra vez los vi en una casa abandonada en las afueras del pueblo. Cada vez que los veía, mi rabia hacia Patricia crecía más. No solo me había tratado cruelmente sin razón, sino que había usado su supuesta superioridad moral para hacerlo, cuando en realidad ella era moralmente inferior a todas las personas que había juzgado. Finalmente, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Decidí no revelar el secreto. No fue por bondad hacia Patricia. No fue porque la perdonara por todo lo que me había hecho. Fue porque me di cuenta de que revelar el secreto me convertiría en el mismo tipo de persona que ella era. Patricia había usado información y rumores para destruir a gente inocente. Si yo hacía lo mismo, aunque mis razones fueran más justificadas, estaría bajando a su nivel. Estaría permitiendo que su maldad me convirtiera en alguien malvada también. Además, me di cuenta de que las personas que serían más lastimadas por la revelación no eran Patricia y el doctor Ramírez, sino Fernando, doña Carmen y los hijos del doctor. Estas personas inocentes no merecían sufrir por los pecados de otros, pero guardar el secreto no significaba que no haría nada en absoluto. Primero, decidí que no aceptaría la transferencia forzada. Si Patricia quería expulsarme del pueblo, tendría que encontrar una manera mejor para hacerlo. Fui a hablar con el director de educación y le dije claramente que no aceptaría la transferencia porque no había hecho nada malo. Le dije que si querían despedirme, tendrían que presentar cargos específicos contra mí, no rumores vagos sobre problemas sociales. Señorita Soledad, me dijo el director, está poniendo las cosas muy difíciles. Hay personas influyentes que quieren que se vaya. Entonces, esas personas influyentes tendrán que encontrar razones legítimas, le respondí. No me voy a ir solo porque alguien no me gusta. Mi nueva actitud pareció sorprenderlo. Había esperado que aceptara la transferencia mansamente, como una buena maestra obediente. Pero ya no estaba dispuesta a ser la víctima pasiva de las maquinaciones de Patricia. También comencé a defenderme más activamente contra sus ataques. Cuando escuchaba que había estado esparciendo rumores sobre mí, iba directamente a las personas que habían escuchado esos rumores y les daba mi versión de los hechos. Si Patricia Mendoza tiene algo específico que decir sobre mi enseñanza, le dije a un grupo de madres en el mercado, invítenla a visitar mi aula y a observar mi trabajo, pero no voy a permitir que mi reputación sea destruida por rumores vagos. Esta nueva asertividad comenzó a tener efecto.
Algunas personas que habían comenzado a creer los rumores de Patricia empezaron a darse cuenta de que tal vez había dos lados en la historia. Pero lo más importante que hice fue comenzar a documentar todo lo que Patricia había estado haciendo. Escribí fechas, nombres de testigos, descripciones exactas de sus acciones y comentarios. No para usarlo contra ella inmediatamente, sino para protegerme si las cosas escalaban aún más. Patricia se dio cuenta de que yo había cambiado, que ya no era la víctima pasiva que había sido antes. Esto la frustró enormemente y comenzó a intensificar sus ataques. Pero ahora yo sabía su secreto, y eso me daba una confianza interior que ella podía sentir, pero no podía entender. Cuando me atacaba públicamente, yo respondía con calma y dignidad, sin revelar que sabía la verdad sobre ella, pero también sin permitir que me intimidara. Una vez, en una reunión de la iglesia, Patricia hizo un comentario sobre cómo algunas mujeres no entendían la importancia de mantener los valores morales tradicionales en la comunidad. Yo respondí: estoy de acuerdo en que los valores morales son muy importantes. Creo que todos deberíamos esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios que predicamos públicamente. La manera en que dije esto, con una mirada directa a Patricia, hizo que ella se pusiera visiblemente incómoda. No sabía exactamente qué quería decir, pero podía sentir que había algo diferente en mi actitud. Los meses pasaron y gradualmente la campaña de Patricia contra mí comenzó a perder fuerza. Parte de esto era porque yo había comenzado a defenderme más efectivamente, pero otra parte era porque ella estaba teniendo problemas en su propia vida. Su aventura con el doctor Ramírez estaba volviéndose más difícil de ocultar. Más gente comenzaba a sospechar, y ella tenía que ser más cuidadosa. Esto la distraía de su campaña contra mí. También comenzó a tener problemas en su matrimonio. Fernando, aunque no sabía sobre la aventura, empezaba a notar que algo había cambiado en Patricia. Ella estaba más distante, más nerviosa, menos interesada en él. Los vi discutir varias veces en público, algo que antes nunca había pasado. Fernando se veía confundido y herido por el cambio en su esposa, pero no entendía qué estaba causando ese cambio. Un día, aproximadamente un año después de descubrir su secreto, algo pasó que cambió toda la dinámica de la situación. Doña Carmen, la esposa del doctor Ramírez, vino a verme después de la escuela. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. «Soledad», me dijo con voz temblorosa, «necesito tu ayuda. Creo que mi marido está teniendo una aventura y creo que sé con quién. Pero necesito pruebas antes de confrontarlo». Mi corazón comenzó a latir muy rápido. «¿Qué tipo de ayuda necesitas?» He estado tratando de seguirlo, pero él se da cuenta. Tú eres más joven, más discreta. ¿Podrías ayudarme a confirmar mis sospechas? Estaba pidiendo exactamente lo que yo había estado evitando hacer durante un año entero. Me estaba pidiendo que espiara a Patricia y al doctor Ramírez para obtener pruebas de su aventura. «Carmen», le dije cuidadosamente, ¿estás segura de que quieres saber la verdad? A veces el conocimiento puede ser más doloroso que la ignorancia. «Ya estoy sufriendo», me respondió. «Al menos, si sé la verdad, puedo tomar decisiones sobre mi vida en base a hechos reales». Esa noche reflexioné profundamente sobre la petición de doña Carmen. Por un año había guardado el secreto para proteger a los inocentes, pero ahora una de esas personas inocentes me estaba pidiendo la verdad. ¿Tenía yo el derecho de decidir por ella si debía o no saber sobre la infidelidad de su marido? ¿Era protección o era paternalismo negar a una mujer la información que necesitaba para tomar decisiones sobre su propia vida? Después de mucho pensar, decidí ayudar a doña Carmen, pero con condiciones. Le dije que la ayudaría a obtener la verdad, pero que tendría que prometerme que usaría esa información sabiamente, que no tomaría decisiones impulsivas basadas en la rabia. «Solo quiero saber», me dijo. «Después podré decidir qué hacer». Durante las siguientes 2 semanas, ayudé a doña Carmen a documentar la aventura de su marido.
Fue doloroso para mí revivir todas esas observaciones que había estado tratando de olvidar, pero entendía que ella tenía derecho a saber. Le mostré dónde y cuándo se reunían Patricia y el doctor Ramírez. La ayudé a obtener evidencia fotográfica de sus encuentros. Fue doloroso ver cómo se desmoronaba cuando finalmente confirmó lo que había sospechado durante meses. ¿Cómo pudo hacerme esto?, lloraba. ¿Cómo pudo Patricia hacerle esto a Fernando? Pensé que eran felices en su matrimonio. Esa fue la conversación donde finalmente revelé toda la verdad sobre mi historia con Patricia. Carmen, le dije, hay cosas sobre Patricia que tú no sabes, cosas que explican por qué es capaz de hacer lo que está haciendo. Le conté sobre cómo Patricia me había tratado desde que llegó al pueblo, sobre cómo había destruido mi relación con Fernando, sobre cómo había tratado de arruinar mi carrera como maestra. Le expliqué que Patricia era una persona que disfrutaba lastimando a otros, que no tenía escrúpulos morales reales a pesar de su imagen pública. «Dios mío», dijo doña Carmen, «¿y tú sabías sobre la aventura todo este tiempo?» «Sí», admití. «La descubrí hace más de un año». «¿Por qué no dijiste nada? Podrías haber usado esa información para defenderte de sus ataques». Era una pregunta que me había hecho a mí misma cientos de veces durante el año anterior. Porque, le dije finalmente, me di cuenta de que revelar el secreto lastimaría más a las personas inocentes que a Patricia. Te lastimaría a ti, lastimaría a tus hijos, lastimaría a Fernando. Y yo no quería ser responsable de ese dolor. Doña Carmen me miró con asombro. Sacrificaste tu propia reputación y tu carrera para proteger a personas que ni siquiera sabían que necesitaban protección. No lo veo como un sacrificio, le dije. Lo veo como hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Doña Carmen usó la evidencia que habíamos recopilado para confrontar a su marido. La confrontación fue devastadora pero necesaria. El doctor Ramírez inicialmente negó todo, pero cuando se enfrentó con pruebas fotográficas, finalmente admitió la aventura. «¿Por qué?», le preguntó doña Carmen. «¿Qué te faltaba en casa que tenías que buscarlo con otra mujer?» La respuesta del doctor fue reveladora. «Patricia me persiguió a mí, no al revés. Ella inició todo, me halagó, me sedujo, me hizo sentir importante y deseado. No pude resistir la tentación». Era típico de Patricia. No solo había destruido el matrimonio de Fernando siendo infiel, sino que había sido la agresora en la seducción del doctor Ramírez. Había destruido activamente 2 matrimonios para satisfacer sus propios deseos egoístas. Doña Carmen decidió terminar su matrimonio. Tomó a sus hijos y se fue a vivir con su hermana en otro pueblo. Fue una decisión valiente para una mujer de aquella época, cuando el divorcio era muy estigmatizado. Antes de irse, vino a despedirse de mí. «Soledad», me dijo, «nunca podré agradecerte suficientemente por lo que hiciste. No solo por ayudarme a obtener la verdad, sino por protegerme durante un año cuando no sabía que necesitaba protección». «No tienes nada que agradecerme», le respondí. «Solo hice lo que pensé que era correcto». «Hay pocas personas en el mundo que sacrificarían tanto por principios», me dijo. «Espero que algún día encuentres la felicidad que mereces». Después de que doña Carmen se fue, la aventura entre Patricia y el doctor Ramírez llegó a su fin. Sin la emoción del peligro y la clandestinidad, y enfrentando las consecuencias de sus acciones, el doctor Ramírez terminó la relación. Patricia se encontró en una posición muy difícil. Su amante había desaparecido. Su matrimonio con Fernando estaba tenso debido a su comportamiento extraño, y había perdido el respeto de muchas personas en el pueblo que habían comenzado a sospechar la verdad. Pero aún no sabía que yo conocía su secreto. Fernando, mientras tanto, estaba luchando con los cambios en su matrimonio. Patricia se había vuelto fría y distante con él, y él no entendía por qué. Varias veces lo vi en el pueblo con una expresión de confusión y dolor. Una tarde, aproximadamente 3 meses después de que doña Carmen se fuera, Fernando se acercó a mí después de la escuela. «Soledad», me dijo, «sé que esto es extraño, pero ¿podrías hablar conmigo? Necesito el consejo de alguien que conozco que es sabia y honesta». Fue irónico.
El hombre que me había rechazado por Patricia ahora venía a pedirme consejos sobre su matrimonio con ella. ¿De qué quieres hablar?, le pregunté. Mi matrimonio, me dijo con voz cansada. Patricia ha cambiado mucho desde que nos casamos. Es como si fuera una persona completamente diferente, fría, distante, a veces cruel. No sé qué hacer. Estuve tentada de contarle todo en ese momento. Habría sido mi venganza perfecta contra Patricia, y habría sido justificada porque Fernando tenía derecho a saber la verdad sobre su esposa. Pero me di cuenta de que contarle a Fernando sobre la aventura no sería por su bien, sería por mi propia satisfacción. Y eso no era una razón suficientemente buena para destruir lo que quedaba de su matrimonio. Fernando, le dije, solo puedo decirte que las personas a veces muestran su verdadero carácter después del matrimonio. Tal vez Patricia no es la persona que pensabas que era. ¿Qué quieres decir?, me preguntó. Quiero decir que tal vez deberías preguntarte si la mujer con la que estás casado es la mujer que realmente quieres como compañera de vida. Y si no lo es, entonces necesitas decidir qué vas a hacer al respecto. Fernando se quedó pensativo. ¿Tú crees que estoy siendo injusto con ella? ¿Que estoy esperando demasiado? No, le dije honestamente. Creo que mereces ser feliz en tu matrimonio. Todos merecemos eso. Esa conversación con Fernando me hizo reflexionar sobre mi propia situación. Había pasado más de 2 años protegiendo secretos y sacrificando mi propia felicidad por principios morales. Pero, ¿hasta cuándo tenía que seguir haciéndolo? Patricia había continuado tratándome mal, aunque con menos intensidad que antes. Aún hacía comentarios despectivos sobre mí cuando tenía la oportunidad. Aún trataba de socavar mi posición como maestra cuando podía. Pero yo ya no era la misma persona vulnerable que había sido cuando llegó al pueblo. Había desarrollado fuerza interior, confianza en mí misma y la seguridad de saber que estaba viviendo de acuerdo con mis principios. Una noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de algo importante. Guardar el secreto de Patricia me había cambiado de maneras que no había esperado. Al principio, había guardado el secreto por principios, para proteger a los inocentes y para no bajar al nivel de Patricia. Pero en el proceso había descubierto algo sobre mí misma. Había descubierto que era más fuerte de lo que había pensado. Había descubierto que podía soportar la injusticia sin volverme injusta. Había descubierto que podía ser atacada sin contraatacar de manera cruel. También había descubierto que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil y costoso, trae su propia recompensa. No una recompensa externa. Nadie sabía sobre mi sacrificio, sino una recompensa interna de saber que había actuado con integridad. En 1957, 3 años después de descubrir el secreto de Patricia, algo cambió en el pueblo que afectó a toda nuestra comunidad. La finca de café donde trabajaba don Augusto Mendoza fue vendida a nuevos propietarios. La nueva administración decidió traer su propio personal desde la capital, lo que significaba que la familia Mendoza tendría que irse del pueblo. Cuando se anunció la noticia, tuve sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba de que finalmente me libraría de la presencia de Patricia. Por otro lado, me di cuenta de que su partida significaría que nunca sabría si había aprendido algo de sus experiencias, si había crecido como persona. Los últimos meses de Patricia en el pueblo fueron difíciles para ella. Su matrimonio con Fernando estaba claramente en problemas. Él había comenzado a cuestionar su comportamiento más directamente, y ella respondía con más frialdad y crueldad. También había perdido gran parte de su influencia social en el pueblo. Después de la partida de doña Carmen y los rumores vagos sobre problemas matrimoniales, la gente había comenzado a verla de manera diferente. Un mes antes de su partida, Patricia hizo algo que me sorprendió completamente. Vino a buscarme después de la escuela, sola, sin el aire de superioridad que normalmente llevaba. «Soledad», me dijo, ¿podríamos hablar? Por supuesto, le respondí, aunque estaba muy curiosa sobre lo que quería decir. Nos sentamos en las bancas del patio de la escuela, donde yo había pasado tantas tardes preparando mis lecciones. «Quiero pedirte perdón», me dijo abruptamente. Me quedé sin palabras.
En todos los años que la había conocido, nunca la había escuchado disculparse por nada. ¿Perdón por qué?, le pregunté. Por todo, me dijo, y por primera vez desde que la conocía, se veía genuinamente vulnerable. Por cómo te traté cuando llegué al pueblo, por los rumores que esparcí sobre ti, por tratar de arruinar tu carrera, por todo. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué te disculpas ahora, después de tantos años? Patricia suspiró profundamente. Porque me di cuenta de que toda mi vida aquí ha sido una mentira. Y porque me di cuenta de que tú eres una persona mejor de lo que yo nunca seré. No sabía qué responder a eso. Cuando llegué a este pueblo, continuó, estaba llena de rabia y resentimiento. Mi padre nos había traído aquí como un castigo por problemas que habíamos tenido en la capital. Yo no quería estar aquí. No quería vivir en un pueblo pequeño con gente que consideraba inferior a mí. Cuando te conocí, representabas todo lo que yo despreciaba sobre este lugar. Eras inteligente, pero de una manera sencilla. Eras respetada, pero sin dinero o conexiones. Eras genuinamente buena, y eso me molestaba porque yo sabía que yo no lo era. Era la primera vez que Patricia me hablaba con honestidad completa. También me daba cuenta de que Fernando te respetaba de una manera que nunca me respetó a mí. Él se casó conmigo por mi belleza y mi estatus, pero a ti te respetaba por tu mente y tu carácter. Eso me llenaba de celos. Patricia, le dije suavemente, ¿por qué me estás contando todo esto? Porque mi matrimonio se está desmoronando, me dijo con lágrimas en los ojos. Fernando ha perdido todo respeto por mí. Y yo sé que es mi culpa. He hecho cosas terribles que me avergüenzan, y me di cuenta de que todo comenzó con la manera cruel en que te traté a ti. En ese momento tuve que tomar una decisión muy difícil. Patricia estaba siendo vulnerable conmigo, admitiendo sus errores, pidiendo perdón. Parte de mí quería perdonarla y dejar todo en el pasado, pero otra parte de mí sabía que aún me estaba mintiendo a medias. Estaba admitiendo algunos de sus errores, pero no el más grande de todos. No me estaba contando sobre su aventura con el doctor Ramírez. Patricia, le dije cuidadosamente, aprecio tu disculpa. Pero creo que tu matrimonio tiene problemas más profundos que la manera en que me trataste a mí hace años. Se puso tensa inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los matrimonios se desmoronan cuando no hay honestidad entre los esposos. Cuando uno de los dos está guardando secretos importantes del otro. Vi el pánico en sus ojos. Por un momento pensó que sabía sobre su aventura, pero luego decidió que era imposible que yo supiera. No sé de qué estás hablando, me dijo, volviendo a su actitud defensiva. Está bien, le dije. No tienes que contarme nada, pero si realmente quieres salvar tu matrimonio, tal vez deberías considerar ser completamente honesta con Fernando sobre todo lo que has hecho. Patricia se levantó abruptamente. No sé por qué pensé que podrías ayudarme, me dijo con amargura. Sigues siendo la misma mujer resentida de siempre. No estoy resentida, Patricia, le dije calmadamente. Solo estoy siendo honesta contigo, tal como me pediste que fuera. Se fue sin decir otra palabra, y fue la última conversación significativa que tuvimos. La familia Mendoza se fue del pueblo en agosto de 1957. No hubo una gran despedida, no hubo fiestas de despedida. Simplemente empacaron sus cosas y se fueron una mañana temprano. Fernando se quedó en el pueblo. Su matrimonio con Patricia había terminado oficialmente pocas semanas antes de la partida de ella. Nunca supe exactamente qué causó la separación final, pero sospecho que Fernando finalmente descubrió algunas verdades sobre su esposa que no pudo aceptar. Después de que Patricia se fue, Fernando vino a verme una vez más. Soledad, me dijo, sé que es demasiado tarde para esto, pero quiero que sepas que me equivoqué contigo hace años. Me dejé deslumbrar por cosas superficiales y perdí de vista lo que realmente importa en una persona. Gracias por decir eso, le respondí. Pero está bien. Los dos éramos jóvenes, los dos cometimos errores. ¿Hay alguna posibilidad? Comenzó a preguntarme, pero lo interrumpí. Fernando, le dije gentilmente,
Hemos cambiado demasiado. Los dos hemos pasado por demasiadas cosas. Creo que es mejor que sigamos adelante como amigos, si es posible. Él asintió, entendiendo que yo tenía razón. Algunos daños no se pueden reparar simplemente con disculpas. Los años que siguieron a la partida de Patricia fueron los más tranquilos y productivos de mi carrera como maestra. Sin la campaña constante de difamación en mi contra, pude concentrarme completamente en mi trabajo y en mis estudiantes. Mi reputación se recuperó completamente. Los padres que habían comenzado a dudar de mí se dieron cuenta de que habían sido manipulados por alguien con motivos ocultos. Gradualmente, la escuela volvió a llenarse de estudiantes y mi trabajo como educadora fue reconocido y respetado. En 1960, 3 años después de la partida de Patricia, me casé con un hombre maravilloso llamado Eduardo Sánchez. Eduardo era ingeniero y había venido al pueblo para trabajar en un proyecto de construcción de carreteras. Era gentil, honesto y respetaba mi inteligencia y mi independencia. Eduardo sabía toda la historia sobre Patricia. Se la conté antes de que nos casáramos porque creía que no debería haber secretos entre nosotros. Su reacción me confirmó que había elegido al hombre correcto. «Soledad», me dijo, «el hecho de que guardaras ese secreto durante tantos años, que protegieras a personas que ni siquiera sabían que necesitaban protección, me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Eres la mujer más íntegra que he conocido». Eduardo y yo tuvimos 3 hijos, Carmen, Roberto y Miguel. Los criamos con los valores de honestidad, integridad y compasión que habían guiado mi decisión de guardar el secreto de Patricia. Cuando mis hijos fueron lo suficientemente grandes para entender, les conté la historia completa. Quería que entendieran que a veces hacer lo correcto requiere sacrificio personal, pero que ese sacrificio vale la pena. «Mamá», me preguntó Carmen cuando tenía 16 años, ¿nunca te arrepentiste de no haber usado el secreto contra Patricia cuando tenías la oportunidad? «Solo una vez», le respondí honestamente. Hubo un momento, cuando ella vino a pedirme perdón, pero aún me estaba mintiendo, que estuve tentada a confrontarla con la verdad. Pero incluso entonces me di cuenta de que no lo haría por las razones correctas. ¿Cuáles habrían sido las razones correctas?, me preguntó Roberto. Si hubiera sido para proteger a alguien que estaba siendo lastimado, como cuando ayudé a doña Carmen, pero confrontar a Patricia en ese momento habría sido solo para satisfacer mi propia rabia, y esa no es una razón suficientemente buena para usar información así. Durante los años siguientes, de vez en cuando escuchaba noticias sobre Patricia a través de conocidos que viajaban a otras ciudades. Aparentemente, había regresado a la capital después de su divorcio de Fernando. Se había vuelto a casar, esta vez con un hombre mayor y adinerado. Los reportes sobre su vida eran contradictorios. Algunos decían que era feliz, que había encontrado su lugar en la sociedad capitalina. Otros sugerían que seguía siendo la misma persona problemática de siempre, causando drama y conflictos donde quiera que fuera. En 1975, 20 años después de la partida de Patricia, recibí una carta que me sorprendió completamente. Era de ella. En la carta, Patricia me contaba que se había enterado de mi matrimonio y mi familia a través de conocidos mutuos. Me felicitaba por mi éxito y me decía que se alegraba de saber que yo era feliz. Pero la parte más importante de la carta era donde finalmente admitía la verdad sobre su aventura con el doctor Ramírez. «Soledad», escribía, «he vivido durante años con la culpa de lo que hice en San Pedro de las Flores. No solo por cómo te traté a ti, sino por otras cosas que hice que lastimaron a personas inocentes. Sé que probablemente sabes sobre mi aventura con el doctor Ramírez. Sé que eres demasiado inteligente y observadora para no haber sabido lo que estaba pasando. Lo que no entiendo es por qué nunca usaste esa información contra mí. Tenías todo el poder para destruirme, para vengarte de todo lo que te había hecho, pero elegiste no hacerlo. Durante años me he preguntado por qué. Ahora, después de mucha terapia y mucha reflexión personal, creo que entiendo. Elegiste no destruirme porque eres una persona mejor de lo que yo era entonces. Elegiste proteger a las personas inocentes que habrían sido lastimadas, incluso cuando eso significaba que no obtendrías justicia para ti misma.
quiero que sepas que tu ejemplo me ha perseguido durante estos 20 años. Me ha forzado a confrontar el tipo de persona que era y me ha inspirado a tratar de ser mejor. No puedo cambiar lo que hice, pero he tratado de vivir de manera diferente desde entonces. Nunca podré agradecerte suficientemente por no destruir mi vida cuando tenías la oportunidad de hacerlo. Tu bondad salvó no solo a Fernando y a doña Carmen, sino también a mí. Me dio la oportunidad de crecer y cambiar, aunque me tomó muchos años aprovechar esa oportunidad. Leer esa carta me emocionó profundamente. Después de todas esas décadas, finalmente entendía que mi decisión de guardar el secreto había tenido consecuencias que nunca había imaginado. Le escribí una respuesta corta pero sincera. Patricia, gracias por tu carta. Me alegra saber que has encontrado paz y crecimiento personal. Guardar tu secreto fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero también fue una de las más importantes. Me enseñó que a veces la venganza se convierte en gracia cuando elegimos el amor sobre el odio. Te deseo toda la felicidad del mundo. Esa fue la última comunicación que tuve con Patricia. Pero su carta me dio un tipo de cierre que no sabía que necesitaba. Los años continuaron pasando tranquilamente. Mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos hermosos. Mi carrera como maestra se extendió durante más de 40 años y tuve el privilegio de educar a 2 generaciones de familias en San Pedro de las Flores. Eduardo y yo tuvimos un matrimonio maravilloso que duró hasta su muerte en 1995. Fue un hombre que me amó y me respetó todos los días de su vida, que valoró mi inteligencia y mi carácter tanto como mi compañía. En 2004, 50 años después de haber descubierto el secreto de Patricia, decidí finalmente contar la historia completa a mis nietos. Habían crecido escuchando partes de la historia, pero nunca los detalles completos. «Abuela», me preguntó mi nieta mayor, «¿crees que tomaste la decisión correcta?» «Sí», le respondí sin dudar. No porque Patricia mereciera mi protección, sino porque las otras personas involucradas la merecían. Y porque guardar el secreto me enseñó cosas sobre mí misma que no habría aprendido de otra manera. «¿Qué cosas?», preguntó mi nieto menor. «Aprendí que tengo más fuerza de la que pensaba. Aprendí que puedo soportar la injusticia sin volverme injusta. Aprendí que hacer lo correcto no siempre trae recompensas inmediatas, pero siempre trae paz interior. También aprendí que el perdón no significa permitir que la gente te lastime. Significa elegir no dejar que el dolor que te causaron te convierta en alguien amargado y vengativo. Hoy, a los 79 años, cuando miro hacia atrás a toda esta experiencia, me doy cuenta de que guardar el secreto de Patricia fue una de las cosas más importantes que hice en mi vida. No porque ella lo mereciera, sino porque me enseñó el tipo de persona que quería ser. Me enseñó que la verdadera fuerza no viene de la capacidad de destruir a otros, sino de la capacidad de elegir la misericordia incluso cuando la justicia estaría justificada. También me enseñó que nuestras acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos ver inmediatamente. Al proteger a doña Carmen, a Fernando y a los hijos del doctor Ramírez, ayudé a preservar vidas y familias que habrían sido destruidas por las decisiones egoístas de otros. Y al no destruir a Patricia cuando tenía la oportunidad, le di la chance de crecer y cambiar. Una oportunidad que eventualmente aprovechó. Si pudiera hablar con mi yo más joven, con esa mujer de 20 años que descubrió el secreto terrible sobre su peor enemigo, le diría que eligiera exactamente lo mismo otra vez. Le diría que la venganza puede ser dulce por un momento, pero que la integridad es dulce para toda la vida. Le diría que proteger a los inocentes es más importante que castigar a los culpables. Y le diría que a veces la decisión más difícil es también la más correcta. A ustedes que me escuchan, especialmente a aquellos que han sido lastimados por otros, quiero decirles que entiendo la tentación de la venganza. Entiendo la rabia que se siente cuando alguien nos trata injustamente, cuando alguien trata de destruir lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Pero también quiero decirles que hay poder en elegir un camino diferente.
Hay fuerza en elegir la misericordia sobre la venganza, la protección de los inocentes sobre el castigo de los culpables. No estoy diciendo que debemos permitir que otros nos lastimen sin consecuencias. Debemos defendernos, debemos establecer límites, debemos proteger nuestros derechos y nuestra dignidad. Pero cuando tenemos la oportunidad de destruir a alguien que nos ha lastimado, debemos preguntarnos, ¿esto realmente me hará sentir mejor a largo plazo? ¿Esto realmente servirá a la justicia o solo a mi deseo de venganza? ¿Quién más será lastimado si hago esto? A veces, la respuesta será que la revelación de la verdad es necesaria para proteger a otros. En esos casos, debemos tener el valor de actuar. Pero otras veces, la respuesta será que el silencio es más poderoso que las palabras, que la misericordia es más fuerte que la venganza. Guardar el secreto de Patricia durante 50 años fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también fue lo que me enseñó quién realmente soy y qué tipo de persona quiero ser. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. No lo que otros nos hacen, sino cómo elegimos responder a lo que nos hacen. Pero quiero contarles algo más que pasó muchos años después. Algo que me confirmó que había tomado la decisión correcta al guardar el secreto de Patricia durante tantos años. Era el año 2010, cuando yo tenía 75 años. Estaba en el mercado de mi pueblo, haciendo las compras semanales cuando una mujer joven se acercó a mí. «Disculpe», me dijo, «¿usted es Soledad Esperanza, la que era maestra de la escuela rural?» «Sí, soy yo», le respondí, aunque ya hacía años que me había jubilado. «Mi nombre es Carmen Ramírez», me dijo, y mi corazón se aceleró al escuchar ese apellido. «Creo que usted conoció a mi abuela, Carmen Ramírez, la esposa del doctor. Era la nieta de doña Carmen, la mujer a quien había ayudado a descubrir la infidelidad de su marido tantos años atrás». «Por supuesto que la recuerdo», le dije emocionada. «Tu abuela era una mujer maravillosa. ¿Cómo está?» «Murió hace 3 años», me dijo con tristeza. «Pero vivió una vida muy feliz después de dejar este pueblo. Se volvió a casar con un hombre bueno y tuvo otros 2 hijos. Siempre hablaba de usted con mucho cariño». Carmen continuó. «Antes de morir, mi abuela me contó toda la historia sobre lo que pasó aquí en los años 50. Me contó sobre la aventura de mi abuelo, sobre cómo usted la ayudó a descubrir la verdad, y sobre algo más que me sorprendió mucho». «¿Qué cosa?», le pregunté, aunque tenía una sospecha. «Me contó que usted sabía sobre la aventura mucho antes de que ella se lo pidiera, pero que había decidido guardar el secreto para proteger a la familia. Me dijo que usted sacrificó su propia oportunidad de venganza contra Patricia Mendoza para proteger a personas inocentes que ni siquiera sabían que estaban siendo protegidas». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas al escuchar esas palabras. «Mi abuela siempre decía que usted era la persona más noble que había conocido», continuó Carmen. «Me pidió que si alguna vez la encontraba, le dijera que su sacrificio no fue en vano, que gracias a su protección ella pudo criar a sus hijos en un ambiente estable después de divorciarse, que sin su ayuda en el momento correcto, tal vez nunca habría tenido el valor de empezar una nueva vida. También me pidió que le dijera esto». Carmen sacó una carta de su bolso. «Mi abuela escribió esto poco antes de morir, con la esperanza de que algún día yo pudiera entregársela». Con manos temblorosas, abrí la carta de doña Carmen. Estaba escrita con letra débil, pero clara. «Querida Soledad, si estás leyendo esto, significa que mi nieta logró encontrarte. Quiero que sepas que durante todos estos años, nunca dejé de agradecer a Dios por haberte puesto en mi camino cuando más te necesitaba. Pero más que eso, quiero agradecerte por la lección más importante que me enseñaste, que a veces el amor más grande se demuestra no por lo que hacemos, sino por lo que decidimos no hacer. Tú tenías el poder de destruir a Patricia Mendoza, pero elegiste proteger a mi familia en su lugar. Esa decisión cambió el curso de mi vida y la vida de mis hijos. Mis 3 hijos crecieron sabiendo que había personas buenas en el mundo, personas que hacían sacrificios por otros sin esperar reconocimiento. Ese conocimiento,
Los ayudó a convertirse en adultos buenos y compasivos. Uno de mis hijos se hizo médico, inspirado por querer ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. Otra se hizo maestra, siguiendo tu ejemplo de dedicar la vida a educar y formar jóvenes. El tercero se hizo trabajador social, dedicado a ayudar a familias en crisis. Todo esto fue posible porque tú me diste la información que necesitaba para tomar decisiones sabias sobre mi vida, pero lo hiciste en el momento correcto y por las razones correctas. Espero que cuando leas esta carta, sepas que tu bondad creó ondas que se extendieron mucho más allá de lo que podrías haber imaginado. Mis hijos educaron a sus hijos con los mismos valores de integridad y compasión que tú me mostraste. Esos valores ahora están siendo transmitidos a una tercera generación. Gracias por enseñarme que la verdadera fuerza no está en usar el poder que tenemos, sino en usarlo sabiamente. Descansa en paz, querida amiga, sabiendo que fuiste una bendición en la vida de muchas personas que tal vez nunca conociste. Cuando terminé de leer la carta, tanto Carmen como yo estábamos llorando. Señora Soledad, me dijo Carmen, quiero que sepa que la historia de mi abuela y su historia han sido transmitidas en nuestra familia como un ejemplo de lo que significa hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Mis hijos, que ahora son adolescentes, conocen su historia y la admiran mucho. También quiero decirle algo más, continuó Carmen. ¿Recuerda que le mencioné que uno de los hijos de mi abuela se hizo médico? Ese es mi padre, y él me contó algo que tal vez no sepa. ¿Qué cosa?, le pregunté. Después de que mi abuela se divorció y se fue del pueblo, mi abuelo, el doctor Ramírez, eventualmente se dio cuenta del error tan grande que había cometido. Buscó ayuda para sus problemas, tanto médicos como personales. Se dedicó completamente a tratar de reparar el daño que había causado. Mi padre dice que, aunque él no pudo perdonar completamente a su padre por lo que hizo, sí pudo ver que el doctor Ramírez se convirtió en una mejor persona después de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y eso solo fue posible porque usted le dio a mi abuela la información que necesitaba para tomar decisiones que eventualmente llevaron a que él enfrentara la verdad sobre sí mismo. Esta revelación me impactó profundamente. No solo había protegido a los inocentes al guardar el secreto inicialmente, sino que al ayudar a doña Carmen a obtener la verdad en el momento correcto, había creado condiciones para que incluso el doctor Ramírez pudiera eventualmente crecer y cambiar. Hay una cosa más, me dijo Carmen con una sonrisa. Mi padre quería que le diera esto. Me entregó un pequeño paquete envuelto cuidadosamente. Dentro había una foto de doña Carmen con sus 3 hijos adultos y todos sus nietos. En la parte de atrás, alguien había escrito: la familia que existe gracias a su sabiduría y compasión. Con amor eterno, la familia Ramírez. También había una segunda foto. Era de una escuela rural en un pueblo lejano. En la parte de atrás decía: escuela rural construida por la Fundación Benéfica, establecida por los hijos de Carmen Ramírez, en honor a Soledad Esperanza, la maestra que nos enseñó el valor de hacer lo correcto. Mis tíos establecieron una fundación que construye escuelas rurales, me explicó Carmen. Han construido 12 escuelas en pueblos remotos de Nicaragua, todas equipadas con bibliotecas y materiales educativos modernos. Cada escuela tiene una placa que dice: en honor a todas las maestras que dedican su vida a educar con amor y sabiduría. Pero nosotros sabemos que realmente están dedicadas a usted, me dijo Carmen con una sonrisa. Usted es la inspiración detrás de todo esto. Cuando Carmen se fue ese día, me quedé sentada en mi casa reflexionando sobre todo lo que me había contado. Durante más de 50 años había guardado un secreto para proteger a mi peor enemigo, sin saber completamente cuáles serían las consecuencias de esa decisión. Ahora me daba cuenta de que esa decisión había afectado no solo las vidas de las personas directamente involucradas, sino también las vidas de sus hijos, nietos y cientos de estudiantes en escuelas rurales que existían gracias a la bondad que había nacido de una decisión difícil tomada hacía tantos años. Esa noche, llamé a mis propios hijos y nietos para contarles sobre mi encuentro con Carmen Ramírez. Quería que entendieran que nuestras decisiones,
especialmente las decisiones morales difíciles, pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. Mamá, me dijo mi hija Carmen por teléfono, ¿alguna vez imaginaste que guardar ese secreto tendría consecuencias tan hermosas? No, le respondí honestamente. Cuando tomé esa decisión, solo estaba pensando en proteger a las personas que serían lastimadas si revelaba la verdad. Nunca imaginé que esa protección podría eventualmente llevar a tanto bien en el mundo. Eso es lo más hermoso de todo, me dijo Carmen. Hiciste lo correcto sin esperar recompensa, y la recompensa vino de maneras que nunca podrías haber imaginado. Hoy, a los 79 años, cuando pienso en toda esta historia, me doy cuenta de que la decisión de guardar el secreto de Patricia no fue solo sobre ella, o sobre mí, o incluso sobre las personas que protegí directamente. Fue sobre algo mucho más grande. Fue sobre elegir crear bondad en el mundo en lugar de dolor, elegir la compasión sobre la venganza, elegir proteger a los inocentes en lugar de castigar a los culpables. Y esa elección, hecha en un momento de tentación y dolor hace más de 50 años, siguió creando ondas de bondad que se extendieron a través de generaciones y tocaron las vidas de cientos de personas que nunca conocí. Si hay algo que quiero que ustedes recuerden de mi historia, es esto. Nunca subestimen el poder de hacer lo correcto, incluso cuando parece que nadie lo va a notar o apreciar. Nunca subestimen el impacto que una decisión moral puede tener en el mundo. Cada vez que elegimos la bondad sobre la crueldad, la compasión sobre la venganza, la protección sobre la destrucción, estamos plantando semillas que pueden crecer de maneras que nunca imaginamos. Y si les gustó esta historia, si les hizo reflexionar sobre el poder del perdón y la importancia de elegir la misericordia incluso en las circunstancias más difíciles, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Compartir estas historias es mi manera de honrar a todas las personas que han elegido el camino difícil pero correcto, que han elegido proteger a otros incluso cuando eso significaba sacrificar su propia satisfacción, que han demostrado que hay más poder en el perdón que en la venganza. Hasta la próxima, mis queridos. Que Dios los bendiga con la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, y con la fuerza para elegir siempre el amor sobre el odio.